Y así es por eso que a todos los ciudadanos que nos acompañan alrededor de esta plaza, acérquense. Sí es importante que escuchen este mensaje. Bien, a los del comité les voy a pedir si pasan al frente. A todos los del comité que sean allá por abajo. Sí, que vea la gente que los telefonistas sí cumplimos con nuestra jornada laboral. Que sí demostramos que estamos en este país y somos gente como todos ustedes. Bien, entonces le vamos a pedir ya el inicio a este evento. Sí, buenas tardes a todos, compañeros telefonistas, ciudadanos de la ciudad de Tepic. Hoy a nivel nacional se está llevando de manera simultánea este evento en el cual los telefonistas nos manifestamos por los hechos de Ayotzinapa en Guerrero. La Unión Nacional de Trabajadores ha defendido siempre los ideales de los trabajadores. Hoy en día los acontecimientos que se han suscitado en todo el territorio mexicano hacen que la sociedad civil, organizaciones sociales y todos los que pertenecemos a este país queremos un México con un futuro sólido. A continuación, el compañero Mario Rico le dará lectura al manifiesto que la Unión Nacional de Trabajadores está pidiendo y exige a este gobierno la defensa de los derechos humanos. Los jóvenes son uno de los sectores de nuestra sociedad más severamente golpeado por la crisis económica que padece México. Se les ha sometido al desempleo, a la incertidumbre laboral y a la exclusión social y política. Ante la falta de oportunidades, muchos de ellos se ven obligados a refugiarse en la economía informal o emigrar a Estados Unidos. Finalmente, quienes logran matricularse en algún plantel educativo se enfrentan a una política gubernamental que subordina los procesos educativos a los intereses de negocio de los mercados globalizados. Para ello, se favorece a escuelas privadas, se restringe el presupuesto para las instituciones de educación pública y se imponen estándares y modelos pedagógicos afines de los intereses empresariales. De esta manera, la educación deja de ser un derecho humano universal y un bien público de carácter social garantizado por el Estado. Estas son algunas de las razones que explican el surgimiento de movimientos estudiantiles como el del IPN o el de las normales rurales. En el primer caso, la comunidad politécnica exige la realización de un congreso resolutivo que defina el futuro de la institución, mientras que los normalistas se oponen a la eliminación del sistema de normales rurales. En este contexto, cuando los profesores y alumnos de Ayotzinapa participaban en una protesta, fueron reprimidos con lujo de violencia por fuerzas policíacas del estado de Guerrero. Posteriormente, se produjo un segundo ataque mientras se realizaba una conferencia de prensa. El saldo de ambas agresiones fue varios heridos, 6 personas asesinadas y la desaparición forzada de 43 estudiantes. Estos hechos han sido condenados por amplios sectores sociales de México y de otros países. Como consecuencia de la infructuosa búsqueda de los normalistas desaparecidos, se han localizado varias fosas clandestinas, y aunque las autoridades aseguran que los cuerpos enterrados en ellas no corresponden a los jóvenes secuestrados, estamos ante hechos que dan cuenta de una condición de violencia generalizada que se asocia con la corrupción, la impunidad, la complicidad, la aplicación discrecional de la justicia y con la descomposición de las instituciones encargadas de la procuración de la justicia, violentando el Estado de Derecho. Estas acciones involucran todos los órdenes de gobierno sin importar la afiliación partidista. Se presenta en varias entidades del país y demuestra la notoria penetración del crimen organizado en la vida nacional. Asimismo, denunciamos la tendencia a recurrir del autoritarismo político por parte del gobierno federal y los gobiernos locales ante los conflictos sociales. Las recientes respuestas y conductas frente a la protesta social, la criminalización y judicialización de las luchas sociales, pisoteando las garantías individuales con prácticas como el arraigo, la persecución, las amenazas
el encarcelamiento y las desapariciones forzadas, la violencia física y psicológica y la persecución en contra de diversos grupos, activistas y líderes sociales. Constituyen una violación sistemática a los derechos humanos. Ante sucesos como estos, o como la matanza cometida por integrantes del ejército en Tlahtaya, Estado de México, los trabajadores no podemos permanecer indiferentes. Las organizaciones sindicales, campesinas y de la sociedad civil condenamos enérgicamente todos estos actos perpetrados por las fuerzas policiales y militares, toda vez que atentan contra el Estado de Derecho y degradan la vida democrática. Exigimos un incremento real al presupuesto de la educación para fortalecer a las instituciones de educación, atender las demandas académicas y laborales e impulsar la calidad de la enseñanza y la excelencia académica en todos los niveles educativos. Asimismo, demandamos la construcción de vías de solución por medio del diálogo para atender y resolver las demandas de los estudiantes del IPN, las normales rurales y la comunidad de Tlahtaya. La UNT y el FAO existen la presentación con vida de los 43 estudiantes desaparecidos y que las autoridades lleven a cabo una investigación exhaustiva que se traduzca en un castigo ejemplar a los autores intelectuales y materiales de la masacre de Iguala y el fusilamiento de Tlahtaya. El Estado mexicano debe optar todas las medidas oportunas para evitar que estos hechos de barbarie y autoritarismo no vuelvan a repetirse. Convocamos a todos los ciudadanos este próximo martes 28 de octubre. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. Gracias, compañero. Voy a presentar al profesor José Manuel Quintanilla, quien nos acompaña en esta tarde, en este meeting. Él es presidente colegiado del Frente Único de Trabajadores de Nayarit. Les pido un caluroso aplauso para darle la más cordial bienvenida al profesor. Gracias, profesor. Compañeros trabajadores, por lo que acabamos de escuchar, tenemos que manifestarnos como un solo grupo y así pedir a nuestras autoridades que ya basta de arbitrariedades. A continuación, el profesor José Manuel Quintanilla, presidente colegiado del Frente Único, nos dará unas palabras con respecto a este asunto. Gracias. Buenas tardes, compañeras, compañeros. Qué importante es que en el contexto de Nayarit, en este espacio público, se revise lo que está pasando en este país, no solamente con la clase trabajadora, sino con los que se atreven a levantar la voz, los que se atreven a protestar. Hoy, como lo vimos ayer y como ha sido en los últimos 15, 20 años, la protesta social se está criminalizando, es reprimida. Veíamos anteriormente únicamente el encarcelamiento y una serie de medidas que afectaban la integridad de quienes se atrevían a levantar su voz en señal de protesta. Pero lo que se acaba de vivir en el estado de Guerrero es aún más grave. Es una lectura muy clara de lo que está pasando en el sistema político mexicano. Un sistema donde con toda facilidad se desaparece a 40 y tantos estudiantes que son la esperanza, que forman parte de esa generación que constituyen la esperanza de este país. 40 y tantos estudiantes, como muchos de nuestros hijos, que están en la vía de la formación para servir a este país y que de pronto les cortan la vida como una medida represiva por protestar contra lo que ellos consideraban una injusticia, por protestar contra la desaparición de las escuelas normales rurales, por protestar por no garantizarles un espacio laboral a su egreso de las normales. Porque han ustedes de saber que de un tiempo para acá, los egresados de las escuelas normales rurales y urbanas de este país
ya no cuentan con un espacio laboral seguro. Hoy egresan y no tienen a dónde ir a trabajar porque los espacios se están manejando de otra manera. Por eso, con mucha razón, salen a la calle a protestar. Por eso, con mucha razón, rechazan esas políticas de corte neoliberal que afectan a la sociedad en general, particularmente a la clase trabajadora y a esos jóvenes que son la esperanza de este país. Por eso lo que pasó con los 43 desaparecidos de Ayotzinapan debe de encender los focos de alerta de la clase trabajadora y de la sociedad en general, porque no es posible que ante la protesta, que ante el atrevimiento por señalar lo que está mal, desaparezcan impunemente a los jóvenes en este país. Fue una autoridad la que se los llevó y es la autoridad la que debe de regresarlos con vida. Se dice que fue un grupo del crimen organizado, pero lo que nos queda claro que fue la policía del municipio de Iguala la que se los llevó, y la policía forma parte de un orden de gobierno del Estado mexicano, y es un orden de gobierno del Estado mexicano el que debe de presentar con vida a estos 40 y tantos estudiantes que, repito, como muchos de nuestros hijos, estaban formándose para servir a este país. Por eso, compañeras y compañeros, qué bueno que en este contexto se está protestando y que sigamos protestando hasta que no aparezcan con vida los estudiantes normalistas de Ayotzinapan. Muchas gracias. Muchas gracias.